Bienvenidos a TV UNAM. Este es un programa más de Observatorio Cotidiano en la Cultura y hoy tenemos un tema fascinante. Hoy vamos a hablar del deporte y la cultura de la inclusión. Nos acompañan, y agradezco mucho a que estén aquí a nuestros invitados de primerísima, Luis Armando González Plasencia, bienvenido, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y además de ser un rector de esta distinguida universidad, es también un especialista, uno de los más importantes especialistas en México en derechos humanos. Bienvenido. Gracias por la invitación. Nos acompaña Alejandrina Zamora. Bienvenida, Alejandrina. Ella es presidenta de la Asociación Deportiva Universitaria del Deporte Adaptado, aquí en la UNAM. Por eso trae su chaleco de la UNAM. Claro. Bienvenida, Alejandrina, y atleta también. Sí, muchas gracias. Carla Itzel López Lozada. Ella es atleta de lanzamiento de jabalina, disco y bala, medallista, y alumna de nuestro CCH Oriente. Bienvenidos los tres. Muchas gracias. Para empezar a hablar de deporte, la cultura y la inclusión, Carla, me gustaría preguntarte un poco a ti, ¿cuál es tu historia en la vida del deporte y cómo te relacionaste? ¿Cómo llegaste aquí a este programa? Pues todo comenzó hace 6 años, bueno, ya casi 7, que sufrí un accidente automovilístico en el cual yo tengo lesión medular C7T1, que es en cervicales, y mi primer acercamiento al deporte fue como al primero de hacer ejercicio para la rehabilitación, para poder recuperar un poco más mi movilidad, pero como fue un proceso un poco más lento al hacer ejercicio como terapia, cuando mi hermano quiso iniciar en el deporte, porque él también se vio afectado, el profesor Guillermo nos contactó con Alejandrina Zamora, que ahorita es mi actual entrenadora, y fue a través de ella que yo conocí el deporte como más competitivo, y fue una forma en la que yo me fui superando, ya que de cierta forma iba picando mi orgullo y yo iba por más. Entonces así han pasado ya 4 o 5 años que yo fui en busca de más y logré llegar aquí. O sea que tu relación con el deporte empezó por un asunto de rehabilitación. Sí. Y acabó en un asunto de competitividad que te ha llevado a ganar unas preseas importantes. Y se me olvidó decir, eres premio del deporte universitario, sí, 2018. Sí. Felicidades. Muchas gracias. Alejandrina, ¿cómo logramos este proceso? ¿Cómo cuando llega Carla contigo, cuando llegan otros deportistas contigo, cómo ves la trayectoria, un poco siguiendo la línea de lo que nos ha dicho Carla, desde el momento en el que alguien tiene que reidentificarse, reconstruirse con su corporalidad, en tu caso a partir de un accidente, a crearse una identidad de competidor atlético? Paraolímpico incluso. Claro, pues es un tema muy interesante, porque la verdad lo primero que tienes que hacer es ese contacto, además de que siempre hay este contacto personal, el haber nacido con una discapacidad, ahora creo que es una fortuna porque es la manera que me he identificado con ellos. Entonces a ellos les queda claro que sí entiendo, no vivo la discapacidad que cada uno tiene, pero definitivamente sí hay este entender. El haber practicado deporte de forma competitiva y de alto rendimiento, pues no les permite decir que ellos no pueden, porque yo lo logré hacer. Entonces, tú como persona, predicas con el ¿cuál ejemplo, es tu historia, ¿no? un poquito, Alejandrina? Bueno, nazco con una discapacidad motriz y entro a la universidad, me invitan al deporte representativo y ahí es donde comienzo mi historia y justamente como lanzadora. Normalmente en la asociación siempre es uno de mis pasiones, el atletismo de campo, y por ahí siempre induzco a los atletas. Pero con esta visión, además de que cada uno tenemos habilidades totalmente distintas y va a depender mucho de escucharlos, ¿no? Cuáles son sus necesidades, cuál es su prioridad en ese momento. Y a veces su prioridad ni siquiera es practicar deporte, sino es porque los obligaron a hacerlo, porque los papás vieron una oportunidad, porque no saben cómo ayudarlos. Y empiezas el deporte te da una identidad muy extraña y te empieza a unir con muchos retos. Y uno de ellos, a nivel educativo, pues también no hay el reto de no poder estudiar. Yo decía que cuando estaba haciendo la licenciatura, yo soy egresada de la Facultad de Contaduría y Administración, que actualmente me han invitado porque ya es muy accesible, pero a mí me tocaba el segundo piso y hace un rato le comentaba al rector que los maestros, pues eso no importaba. Entonces si yo estaba en un proceso que no podía subirla, pues te esperas y te vas extraordinario, ¿no? No había esta inclusión, no había esta sensibilidad de, bueno, pues si puedes subir la escalera, pues subes, y jamás nos cambiaron el salón. Pero esto te da el deporte
En el deporte tú no puedes parar. Si tú quieres terminar una competencia, pues tienes que vencer esos retos de dolor, de euforia, son muchos sentimientos que cuando tú estás en la línea de tiro vienen a la cabeza y tienes que sacar lo mejor de ti y esa fuerza porque tienes al contrincante ahí. Y si tú quieres ser el mejor, si tú quieres ganar presea, si tú quieres representar a México, no puedes tener un límite. Por lo tanto, a nivel, imagínate, universitario, pues menos. ¿No? De acuerdo. A nivel de derechos humanos, Luis Armando, los derechos humanos tienen una trayectoria de 60, 70 años, no más, ¿no? Antes eran otro tipo. Bueno, vamos. Años. Bueno, si lo pensamos así, pero bueno, antes se llamaban derechos civiles y antes de otra manera. Vamos a suponer en las declaraciones de derechos en el siglo XX. Miren hacia un montón de situaciones en donde hay una falta de equidad, género, racial, etcétera. ¿En qué momento el tema de la inclusión y del deporte de inclusión o el deporte adaptado llega como un tema en la agenda política de los derechos humanos? Mira, hay dos momentos que son muy importantes. Uno se da ya en este siglo, en la primera convención de derechos para las personas con discapacidad, se da ya en el siglo XXI y es promovida por un mexicano, por cierto, Gilberto Rincón Gallardo. Lleva adelante todo el proceso y de ahí se deriva una cosa súper importante que es el reconocimiento de las personas con discapacidad como miembros de la diversidad humana, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que gracias a la convención, por supuesto se llega a ella después de un proceso muy largo, pero gracias a la convención o después de la convención podemos entender a la discapacidad no como una anormalidad, sino como una manifestación más de la diversidad humana. Una característica. Así como hay personas, digamos, más llenitas, otras rubias, otras morenas, bueno, pues hay personas que nacen con capacidad para caminar con los dos pies y hay quienes no. Hay quienes pueden ver y quienes no. O quien las pierden en un accidente. ¿no? O quien, claro, quien las adquiere, ¿no? Y eso, digamos que por una parte tiende a la normalización de la discapacidad, a la desaparición de las diferencias, que es, desde el punto de vista psicológico es muy importante. Y el otro momento es en el año 2011, ya en nuestro país, cuando con la gran reforma en materia de derechos humanos se incorpora el tema del deporte como un derecho humano, ¿no? En el artículo 4 de la Constitución lo tenemos, ahora ya para todas las personas el deporte se convierte en un derecho. Y de manera particular, digamos que si hacemos confluir estas dos historias, entonces desde el 2011 las personas con discapacidad tienen derecho a el deporte, ¿no? A ser incluidas en el deporte. Y las instancias, por ejemplo la UNAM, tenemos la obligación de generar estos espacios. Claro. Esa es la teoría. ¿Cómo es la realidad, Itzel? Carla Itzel. Pues la realidad puede que a veces te lo pinten muy bonito, de que llegas a la universidad a hacer deporte, pero durante todo el periodo que un atleta tiene con su entrenador, desde iniciar un entrenamiento hasta las competencias, es muy complicado, porque a veces no se tiene el material necesario. Como yo fui evolucionando, primero inicié en clava, esas no las tenemos en nuestra asociación, entonces nos las teníamos que idear, o si no hasta el mediodía de competencia yo conocí que era una clava, y ya como pude lanzar. Es alargado como una botella, pero es de madera y pesa 600 gramos, que sí es como lanzar una botella larga. O sea, es una categoría específica parecida al lanzamiento de bala. Sí, es parecida, pero como fue con lo que inicié, era porque tenía menor movilidad, entonces esa era la más sencilla para que yo lanzara. Y ya conforme fui recuperando fuerza, fue que avancé a la bala y a la jabalina. Que pesan más y que requieren de mayor capacidades. Sí, la bala con la que inicié pesaba 2 kilos y ahorita ya aumenté a los 3 kilos en bala. Y en jabalina de 400 gramos a 600 gramos. Y también no teníamos los implementos necesarios para hacer como que ese cambio en los pesos. Y ahora que ya también lanzo disco, no teníamos discos de 750 gramos, que son los primeros que lanzaría, y ahorita ya lanzo los de kilo. 1 kilo. Sí. O sea, es decir, en este caso la UNAM, pero podría ser otra instancia, tendría que adecuar sus políticas de compra, vamos a decir, para poder adquirir específicamente los materiales que tú necesitas como atleta. Sí. Y en el camino, además de estas cuestiones técnicas que tienen que ver con el deporte, la sociedad,
¿Qué tan incluyente te ha parecido? Pues La sociedad que te ha rodeado. la que me rodea, yo siento que sí es incluyente. Sí les cuesta un poco de trabajo porque es algo nuevo para ellos, porque mis compañeros, por ejemplo, en la escuela, les cuesta un poco de trabajo, les da pena porque no habían tenido un compañero con una discapacidad. Entonces, para ellos es algo nuevo, a lo cual yo les he tenido que ir enseñando cómo irse acercando. Tú les has tenido que ir enseñando. Sí. Tú has sido la maestra en eso. Pues sí, porque ellos normalmente cuando se acercan van como con pena de que apenas si te tocan algo ya te pueden quebrar y no. Y yo les tengo que llenar como de confianza de que no necesariamente me tienen que tratar con cuidadito o moverme con cierto cuidadito. Okay. Porque pues ellos se ponen muy nerviosos ante cualquier cosa que me pueda pasar, pero yo siempre tengo que estar como motivándolos a que no. ¿Y cómo es que en el caso bueno, me encanta que digas que tú les tienes que enseñar? Sí. ¿Esa es una deficiencia? Que nosotros, o sea, que la propia Carla tenga que contribuir con su grupo y su colectividad para decirles, trátenme de esta manera, o es una manera natural en la que la gente no está habituado porque no tiene herramientas, información, conocimiento en qué hacer? Mira, si desde el kinder, desde el momento en el que empezamos a socializar, no separáramos a las personas, entonces sería mucho más sencillo convivir con personas que tengan alguna discapacidad. El problema es que aprendimos a verlo como una anormalidad y aprendimos a que había que separarlos, había que ponerlos en escuelas especiales, ¿no?, para que tuvieran una atención especial. Hoy en día las cosas han cambiado, ¿no? Incluso hay ya resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en los casos más extremos que podríamos pensar de discapacidad intelectual han tomado la decisión de que no se separe a los niños. Tú decías una cosa muy importante, los derechos generan obligaciones. Los derechos los tenemos los ciudadanos, las instituciones tienen las obligaciones. Eso quiere decir que, por ejemplo, como profesores nosotros tenemos que estar preparados para tener alumnos que tengan cualquier tipo de discapacidad, ¿no? Si te llega un joven con discapacidad visual y tú te apoyas siempre en PowerPoint o en algún recurso visual, bueno, pues tienes que pensar. La obligación es mía como maestro. Mi obligación, es pensar que puede haber alguien que no puede ver ese material y entonces tienes que recurrir a otros recursos didácticos, ¿no? Pero aprender eso, que la obligación la tenemos quienes representamos a las instituciones, es muy importante. Impacta en el presupuesto, como decías, ¿no? Pero impacta también en la actitud, ¿no? De acuerdo. Vamos a quedarnos aquí para regresar en el segundo bloque con esto que tiene que ver con las actitudes y con los aprendizajes y con qué ha hecho la UNAM y Deporte UNAM al respecto. Así que no se vaya, estamos a punto de empezar la parte más interesante de este programa, aquí hablando del deporte y la cultura de la inclusión. No se vaya. Estamos de regreso en Observatorio Cotidiano en la Cultura, hablando de deporte y la cultura de inclusión. Alejandrina, Luis Armando nos ponía este panorama en el que muy claramente nos contaste, nosotros como ciudadanos tenemos ciertos derechos, en este caso derecho al deporte incluyente, y las instancias tienen la obligación, una responsabilidad, diría yo también una oportunidad para hacer, pero sobre todo una obligación. En el caso de Deporte UNAM, por una parte a mí me parece, estoy orgullosa de que la UNAM tenga esta Asociación Deportiva Universitaria de Deporte Adaptado, que tenga equipos representativos en el cual Carla ha participado, nos podrás contar seguramente de otros atletas. ¿Cómo se conforman estas asociaciones? ¿Cómo se organiza? Cuéntanos de las federaciones, de cómo se conforman y se organizan estos deportes adaptados. Sí, permíteme nada más hacer una connotación entre lo que decía Carla y en lo que decía el rector. Definitivamente sí es cierto que son obligaciones de los académicos, pero también está sucediendo esta parte que la universidad tenemos, el ser tan autónomas en el sentido estricto de la educación, no ha permitido que la universidad tenga esta visión de las necesidades de los demás, de que no todos somos iguales, y no lo estoy diciendo en el sentido por tener una discapacidad, sino ningún ser humano somos iguales. Y como dicen, todos tenemos capacidades diferentes, pero todos. Y entonces el profesor seguimos en esta línea donde tenemos que enseñar a todos por igual.
Y acotando esto, lo digo porque... Viejo problema educativo, viejo pedagógico. problema. Y entonces, esto es la complejidad, porque si bien es cierto, es un derecho y una obligación, y otras son las necesidades que vivimos en la vida cotidiana, que le toca o nos toca enseñar, nosotros nos toca también aportar, que yo creo que eso es muy bueno, porque también tenemos que aportar esta vivencia, este conocimiento de algo que no se conoce, alguien tiene que hacerlo, y qué bueno que venga pues de buena fuente. Pero sí tenemos que sensibilizar mucho más esta parte académica, ¿no? Porque lo que no hemos visto es que no existe solo una discapacidad, ¿no? Y lo digo vertiéndolo en el deporte, se va a dividir. El deporte adaptado no es un deporte. El deporte adaptado son todos los deportes y lo vamos a subdividir. En el deporte para las personas con discapacidad lo vamos a dividir en 5 grandes federaciones, donde incluyen a los deportes, a las disciplinas deportivas. Entonces estamos hablando de que es la Federación Mexicana de Ciegos y Débiles Visuales, la Federación Mexicana de Deportistas Especiales, que los deportistas especiales son las personas que tienen una discapacidad intelectual, que para que sean atletas reconocidas por una instancia que es INAS, que es quien regula a nivel internacional esta parte de las clasificaciones, que ese es otro tema, tienen que tener un CI del 75% menor, ¿no? De acuerdo. La Federación Mexicana de Parálisis Cerebral, que generalmente le dicen PECE, es parálisis cerebral, la Federación Mexicana de Sordos y la Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas. ¿De estas federaciones la UNAM participa en todas ellas? ¿Tiene Sí. atletas que representan estas federaciones? Mira, ya gracias a que ya se cambió el nombre, tenemos 2 años de que ya somos deporte adaptado, podemos tener esta inclusión y esta representación ante todas estas federaciones de los chicos que quieran tener un deporte representativo. Es la única manera en que nos pudimos ya incluir en cada federación, porque siempre hemos tenido alumnos con diferentes discapacidades, pero no representaban a la universidad por no estar protocolizados de esta forma. Actualmente de las 5 federaciones tenemos participación ya en 4, en parálisis cerebral, con deportistas especiales, en silla de ruedas, que así es la federación, aunque Sí. son las discapacidades motrices, así empezó el movimiento y por eso se quedó Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas. Pero ahí están las discapacidades motrices, que pueden ser amputados o cualquier otra lesión, ¿no? Y me faltó una, hay ciegos y débiles visuales. Sí. Y, bueno, y sordos, que ya te habías dicho también. Sí, solo que en esa no tenemos representación. En Ahora. sordos es la única que no tenemos representación como universidad. Estamos todavía construyendo, llevamos muy poco tiempo. Tú, en tu experiencia, ¿cómo fuiste aprendiendo esto, Carla? ¿Cómo fuiste aprendiendo esto? ¿Cómo fuiste entendiendo que tú conformas una de estas categorías? Yo te veo que estás muy orgullosa de tu trabajo y tu trayectoria. Nosotros también lo estamos. Pero cuéntanos un poco cómo es tu experiencia ahí en el campo. Pues todo comenzó con la clava, que fue el implemento que me hizo iniciar en atletismo campo. Aquí, pues, en esa primera competencia, yo no tenía idea de nada, ni del implemento. Justamente ese día lo conocí, ese día lancé y gané. Desde ahí empecé. O sea, ahí fue tu fuerza la que ganó. Sí, desde ahí comenzó como que esa historia que he tenido. Y ya después, al año siguiente, fue mi primer Paralimpiada en Querétaro, 2015. ¿Quién organiza la Paralimpiada? Eso sí, no sé. Generalmente es organizada por un comité organizador que es un estado que dice yo me la quiero traer, De acuerdo. el DIF nacional y y CONADE. Ok. En este caso la Paralimpiada es CONADE. Pero tu experiencia más allá de la organización fue, voy a ir a un evento deportivo enorme, nacional. Sí, pues ahí ¿Qué igual, retos te implicó eso, Carla? pues fueron muchos porque apenas tenía, creo, 2 años del accidente, 2 o 3. O Entonces, sea, tenías 14 años por ahí. ajá, tenía 14 años y fue otra vez como mi accidente fue en carretera, ese miedo de volver a salir de viaje a Querétaro. Entonces tuvimos que enfrentar eso mi mamá y yo, porque ella se convierte en mi equipo técnico en cada competencia y como que las dos íbamos con ese nervio y aparte viajar ya con una discapacidad, porque te tienes que enfrentar a que si el hotel es incluyente, si nos va a costar trabajo bañarnos o comer o hacer ciertas actividades. Desde el camino, ¿no? Desde los Sí. baños de las gasolineras en la carretera. Sí, desde ahí como que íbamos más que nada con ese nervio
Y así creo que cada año ha ido bajando un poquito, pero igual sigue existiendo, porque no todos los hoteles a donde vamos o todos los recintos o las pistas en donde son las competencias son iguales. Unas son más accesibles que otras. Entonces he ido aprendiendo de eso también. Y tu mamá, que es tu apoyo técnico, Sí. como dices. Y ya que llegaste a la competencia, Ahí, pues, las primeras 2 o 3 competencias, yo no tenía idea de lo que iba. Yo solo iba a lanzar porque era lo que entrenaba a diario, o bueno, la mayoría de días a la semana. Entonces, yo solo iba a hacer lo que había aprendido, y ya hasta la Paralimpiada 2017 en Colima fue que ya supe a lo que me enfrentaba, a lo que iba a hacer ahí. Entonces, ahí ya empezaron a existir los nervios en mí, porque antes no había nada, porque no conocía lo que porque iba. no sabías. Ajá. Los deslindábamos. Claro. Yo Y tenía que estar ahí. Tú ibas con el nervio de todo el equipo. Porque en la categoría que ella tiene, que también es otra subdivisión de las categorías para tratar de competir en igualdad de condiciones, él nos permitía que el entrenador estuviera junto de ella. Entonces, pues prácticamente ese coacheo pues, lo tenía constante. Actualmente ya va a tener el reto de que al haberla subido de categoría, que esto es muy bueno para ella. ¿Subir de categoría, a qué te refieres? Sí, mira, por ejemplo, ella cuando empezó con lanzamiento de clava, porque desde mi punto de vista ella era una clasificación 51-52. ¿Esto qué significa? Les dan este número, esta categoría, dependiendo de la condición de movilidad que tienen. En la discapacidad motriz tienen clasificaciones funcionales, y estas clasificaciones funcionales, pues porque ella no podría competir conmigo, yo también fui lanzadora, pero mi movilidad es mucho mayor, entonces vamos sumando. Yo era F57, para que tengas una idea, ¿no? Entonces las categorías más bajas, 51-52, por eso desde mi punto de vista y la movilidad que ella tenía, la sumamos en clava, y además que era una competencia. Eso no lo sabía, que esto es lo interesante. Ellos no lo saben, ellos confían en ti. Claro. Entonces, arrancarle el reto de que le gustara el deporte y todo esto que implicó, pues era llevarla a una competencia donde ella tuviera mayores oportunidades. Es el primer aliciente que tú le tienes que dar a una persona, porque no se van a enterar que era una competencia que no era federada, que no importaba, que a lo mejor no había de su categoría. Ella no sabía que era la única. Claro. Y no por eso tenía que ganar, pero porque también se suma. Sí, a veces dicen, y han dicho algunas gentes, que es muy fácil ganar medallas para nosotros. Y quiero también, así como acotar, que, por ejemplo, cuando nada más va una persona, que a veces pasa y pueden decir, pues es que era la única, no. Cuando vamos ya a competencias federadas, tú puedes ganar la competencia, pero si tú quieres ganar una medalla, te ponen marcas. Entonces, son marcas primero para asistir a ese evento, Claro. Después es una marca que tú dices, bueno, tú ganaste la competencia, pero hay una marca, tal marca para bronce, tal marca para plata, tal marca para oro. Y no porque seas la única la vas a ganar. En ese sentido, Luis Armando, digo, porque estamos ya casi por acabar el programa, ¿en qué momento de desarrollo es decir, corporativamente, institucionalmente, jurídicamente, políticamente, en materia de derechos humanos, en qué porcentaje situarías a México en atención a personas con capacidades diferentes? Con discapacidad, te diría. Con discapacidad. El término es con discapacidad. Mira, desde el punto de vista normativo estamos muy avanzados. Tenemos uno de los marcos jurídicos más avanzados del mundo, te ¿Sí? diría. Sí. Pero el problema está en la realidad, ¿no? Como bien lo decían acá. Yo creo que ahí nos falta muchísimo. Nos falta mucho, por ejemplo, pensar en que las construcciones que hacemos, cómo diseñamos la ciudad, cómo diseñamos los entornos, sean verdaderamente incluyentes. Yo siempre pongo un ejemplo para un poco ver qué es lo que nos interesa y cuáles son nuestras prioridades. En los años 40, ¿no? Más o menos, del siglo pasado, debe haber ocurrido que los coches, la gente empezó a tener coches, y a nadie se le ocurría hacer una casa que no tuviera una rampa para entrar al estacionamiento, ¿no? Claro. Y ahí están las rampas. Hay muchas instituciones, muchos edificios públicos que tienen rampas, pero que no están pensadas para las sillas de ruedas, sino para los diablitos, ¿no? Que traen muchos expedientes o así. Y no se nos ocurre, nunca se nos ha ocurrido que necesitamos construir una ciudad que sea incluyente, ¿no? La rampa es un símbolo muy, muy importante, sirve para la discapacidad motriz, pero también podemos pensar en rampas para todas las demás formas de discapacidad, y yo te diría para todas las demás formas de exclusión, ¿no?
yo creo que uno de los retos que tenemos es cambiar la mentalidad de las personas para volvernos más incluyentes, sin importar de qué tipo de exclusión estemos hablando. En el caso del deporte, por ejemplo, ahora hay un tema muy relevante sobre la diversidad sexual, ¿no? Sin duda. Y también ahí tenemos que aprender a ser incluyentes. Sobre la diversidad sexual y sobre la equidad de género, ¿no? Sobre la equidad de género, que de por pronto supuesto. contribuye a un buen número de inequidades. Claro, entonces si te das cuenta hay un común denominador en el tema de la exclusión, ¿no? Que tiene que ver con pensar que la normalidad existe. Así es. La normalidad no existe. Si nos olvidamos de ese concepto, entonces podremos ser mucho más incluyentes. Estamos terminando el programa. Quiero pedirles que piensen en una palabra con la que quieran cerrar e invitar a nuestros televidentes a pensar el tema de hoy. Una palabra la que más te signifique en este tema. Pues a mí es valentía y curiosidad, ahí son dos. ¿Te importa Porque sin eso yo no podría haber tenido toda esta carrera que se ha formado hasta ahorita. Entonces creo que con eso yo me voy guiando. Me encantan tus palabras, valentía y curiosidad. Alejandrina. Apertura. A mí me gustaría mucho que en todos los sentidos, el peor reto a lo que nos enfrentamos las personas con discapacidad somos las personas. Me encanta. Esta apertura que tengan las Apertura, personas. muy bien. Con eso. Yo diría respeto también, ¿no? Que está relacionado con lo que han dicho las invitadas. Si aprendemos a respetar a los otros, no a tolerar, porque tolerar es otra cosa. Es una palabra a que no- respetar sí, estoy quiere de decir acuerdo. aceptar a las personas tal como son. Pues ya lo escuchamos así que a respetar, apertura, curiosidad, valentía. Yo les digo felicidades. Felicidades por la trayectoria desde las instancias de los derechos humanos, sin duda desde el deporte UNAM y desde la valentía y la curiosidad que te dio ser ahora una medallista y una ganadora. Así que bueno, pues a pensar y a respetar y a conformarnos como parte de una sociedad incluyente. Esto fue todo por hoy. Lo espero a usted en la siguiente programa de Observatorio Cotidiano en la Cultura. Muchas gracias.